En los últimos tiempos, la Unión Europea ha endurecido sus leyes migratorias. Quienes se encuentren indocumentados dentro del territorio europeo y sean capturados podrán ser detenidos hasta un total de 18 meses, y ello incluye también a menores de edad. Esta legislación no obedece solamente a intereses partidistas, sino que va acompañada de un creciente sentimiento antimigratorio al interior de las sociedades de los 27 países que conforman la Unión, una tendencia que se ha hecho mucho más visible en estos tiempos de crisis económica. Yo creo que estamos ante un retroceso sobre las garantías que debe tener cualquier ciudadano y, desde luego, el convertir a la inmigración económica en un delito es un salto atrás y es una verdadera vergüenza para la Unión Europea. Willy Meyer-Pleiter es europarlamentario del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea Izquierda Verde Nórdica y es uno de los políticos que cree que la inmigración, más que un fenómeno o un problema, es un derecho. Considera que la actual crisis mundial no la deben pagar los trabajadores y mucho menos los inmigrantes. Señor Meyer, llevamos ya varios meses de la aprobación de la Directiva Retorno, que busca unificar las políticas de inmigración de la Unión Europea. ¿Qué balance podemos hacer hasta el momento? Bueno, un balance muy negativo. Yo creo que estamos ante una directiva que se ha calificado como de la vergüenza, porque es una verdadera vergüenza que la Unión Europea, que se ha construido sobre los principios de valores de la solidaridad y los derechos humanos, haya legislado convirtiendo a las personas sin papeles en criminales. Uno de los graves problemas que tiene que solucionar y enfrentar la Unión Europea es la llegada de menores de manera irregular. Muchas veces vienen ellos solos. La directiva prevé la detención de estos menores en cárceles o centros. Niños encarcelados, ¿no contraría esto todos los convenios internacionales de derechos humanos? Absolutamente, absolutamente. Es una vergüenza incluso en la redacción de la directiva. Cuando se habla de los menores y los centros de detención, se dice que deben de garantizar la educación interna y el juego. Es decir, se preocupa hasta ese detalle dentro de una cárcel o un centro especial de detención, que un menor, que debe estar, por supuesto, libre con su familia o en la calle o recogido, pues se le pueda detener, y se llega a ese extremo, hasta ese extremo, ¿no?, de una redacción absolutamente inhumana. Y por lo tanto va dentro de ese contexto de un retroceso muy fuerte dentro de la Unión Europea, no solamente para el inmigrante, sino para los propios trabajadores de la Unión, que están siendo agredidos por un modelo económico que excluye tanto al inmigrante económico como que hace retroceder en derechos sindicales a los propios trabajadores de la Unión Europea. Señor Meyer, una de las tareas pendientes es la integración, y en los últimos meses se ha hablado mucho de los contratos de integración. ¿Un fenómeno social como la integración puede ser visto desde el punto de vista de un contrato? Bueno, yo creo que debe ser una política transversal para toda la Unión Europea y hacer comprensible que una persona, por el mero hecho de nacer, tiene el derecho inalienable de escoger el lugar donde quiere trabajar, donde quiere estudiar, sin fronteras, y a partir de ahí dar un tratamiento como un ser humano completo. Y creo que la Unión Europea debería garantizar a cualquier persona, sea nacido o no en la Unión, todos los derechos. Nosotros vamos muy lejos, nosotros queremos incluso que el derecho a la votación, porque una persona que trabaja es una persona que está contribuyendo a un país y por lo tanto tiene la obligación, el deber y la exigencia de participar en el destino de ese país, porque para eso pone su esfuerzo, ¿no?, económico. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que ir al máximo en cuanto a derechos y, por lo tanto, cualquier persona que venga a la Unión Europea debe de ser considerada una persona al mismo nivel que cualquier trabajador europeo. En estos momentos de crisis económica internacional, los ciudadanos de Europa temen mucho por sus puestos de trabajo y reclaman para sí los trabajos que aún quedan. ¿Cómo compaginar esta situación y no tener que atacar a la inmigración, a la gente que llega aquí a buscar trabajo de otros lugares del mundo? Efectivamente, cuando se opta por este tipo de política económica tiene estas consecuencias, pero no solamente con trabajador no nacido en la Unión Europea, sino entre propios trabajadores de la Unión Europea. Por ejemplo, en el Reino Unido, hace poco asistimos ante un caso de trabajadores no británicos que iban a trabajar al Reino Unido, y los sindicatos y trabajadores de allí protestaban porque hubieran trabajadores no del Reino Unido, pero sí europeos, trabajando en las empresas. Eso se repite también con inmigrantes en la zona de Huelva, en España. Ahora mismo está habiendo movilizaciones porque no se admite que vengan personas de fuera cuando ahora mismo hace falta puesto de trabajo.
Nosotros consideramos que en esta crisis no la pueden pagar ni los trabajadores ni los inmigrantes. La tienen que pagar a las que nos han metido en la crisis, es decir, la gran banca, el sector financiero, las grandes empresas, las multinacionales, que se han hecho de oro a costa del trabajo de todos y que ahora, cuando vienen las épocas malas, lo que hay que hacer es intervenir la economía desde el punto de vista público. Hay países que ya están aplicando toda la política de retorno. Es también una posibilidad para aquellos inmigrantes que se han quedado sin trabajo en esta crisis. ¿Usted cómo ve estas directivas de retorno, estas políticas de retorno? Yo creo que son absolutamente lesivas, ¿no?, para lo que son los derechos humanos. Una persona debe decidir por ella misma dónde tiene que vivir, en qué condiciones tiene que vivir. No hay más. Para eso hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en uno de sus artículos plantea que cualquier persona en el mundo, por el mero hecho de nacer, tiene que tener la posibilidad de decidir dónde vivir. Es un hecho que el sentimiento antimigratorio ha crecido en la sociedad europea en los últimos años. De ello dan cuenta los numerosos partidos políticos que han venido apareciendo en diversos países de la Unión Europea. ¿Cómo compaginar ese sentimiento que hay en la sociedad europea con las políticas migratorias sin que ellas vayan en contra de los derechos humanos? Sí, tiene usted razón, porque no hay que olvidarse que después de la recesión económica vino el fascismo y el nazismo. O sea, una crisis económica de esta magnitud puede tener dos salidas: una salida progresista o una salida hacia la derecha, hacia los valores nacionalistas, xenófobos, racistas. Esto es un peligro, y la Unión Europea, desgraciadamente, en estos momentos los principios y valores dominantes no son la solidaridad, el progreso, la igualdad, la fraternidad, no. Son posiciones muy ultraconservadoras, muy de derechas, en donde se pretende que unos pocos vivan muy bien a costa de los demás. Y por lo tanto esta es la Unión Europea de hoy. Nosotros queremos que haya una oportunidad, si se le da la oportunidad al pueblo europeo, de poder debatir, de poder hablar de que es posible otro modelo económico, es posible otra Unión Europea que permita una Unión Europea entre iguales. Es decir, una Unión Europea donde no haya muchos ricos y muchos pobres, sino que haya una Unión Europea en donde todo el mundo pueda tener un margen mínimo de bienestar social, haya nacido en la Unión Europea o no haya nacido en la Unión Europea.